Alégrate, María llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este 7 de octubre celebrando la memoria de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora del Rosario. Quisiera en esta homilía referirme, por supuesto, a las lecturas, pero antes algunas pequeñas palabras, breves palabras acerca de lo que celebramos, para que podamos hacer unidad en lo que el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos presenta. Y entonces vamos primero a esta memoria. Se instituyó con ocasión, como supongo ustedes ya saben, a la victoria que los pueblos de fe en Europa obtuvieron sobre los musulmanes, sobre los turcos que pretendían invadir a Europa e imponer su fe. Y eran efectivamente ampliamente superiores en número, en fuerza, y sin embargo fueron derrotados en ese combate naval. Era una realidad bastante adversa. Las monarquías europeas estaban divididas y solo algunas contribuyeron para enfrentar a esa amenaza. Sin embargo, el Papa San Pío V, viendo y comprendiendo la diferencia abismal de fuerzas, llamó a que la Iglesia rezara el rosario. Y entonces el Papa entendió que esa victoria, que no se podía explicar simplemente por fuerzas y recursos, había sido alcanzada como hecho sobrenatural y que la intercesión de nuestra Madre Santísima había sido fundamental. Desde allí se empieza a celebrar esta memoria, Nuestra Señora del Rosario. Segundo punto de esta breve introducción: ¿qué es el rosario? ¿Qué es el rosario? ¿Saben ustedes?
El rosario es la contemplación de la Iglesia con los ojos de María del misterio de nuestra salvación, que recorre resumidamente los evangelios para descubrir quién es Jesús y quién somos nosotros, y lo hace con María, invocando la oración de María para poder tener fe viva, firme esperanza, ardiente caridad y descubrir quién es Jesucristo, quién es Dios, quién es el ser humano, quién somos cada uno de nosotros. Y entonces el rosario es una oración de la Iglesia con la Madre, con María. Y están sus cuentas, y ustedes ya conocen cómo se reza el rosario, pero además hay este artículo religioso, diríamos, que también llamamos rosario, pero que nos ayuda para que podamos ordenadamente hacer las cuentas. Pero las cuentas no se refiere solamente a contar Ave Marías, Padre Nuestros y oraciones. Las cuentas es que nosotros rindamos cuenta, que nosotros nos demos cuenta y que nosotros comprendamos que sin el Señor no somos nada. Claro, el mundo, el enemigo quiere que esto sea algo mecánico, rutinario, y entonces el Papa San Juan Pablo II, para ayudarnos a entender esta oración, que no es una simple devoción, tiene una encíclica muy hermosa que les aconsejo leer, porque nos ayuda a saber qué hacemos, porque a veces hacemos pero no sabemos lo que hacemos, y a veces simplemente copiamos, pero copiamos y no sabemos qué es lo que estamos copiando. Y entonces esto es muy hermoso, no da el tiempo para poderlo desarrollar, pero quisiera referirme, ¿por qué le pusieron rosario? ¿De dónde viene la palabra rosario? De rosas, que como ustedes bien saben es una flor. ¿Y qué característica tiene esa flor? En primer lugar, es una flor muy frágil. Yo no sé si hay rosas por acá, pero es una flor muy frágil. Los pétalos fácilmente se pueden desprender, pero además el tallo tiene espinas. Y entonces tiene el aroma, la delicadeza de la flor, pero tiene la dureza de las espinas. De alguna forma, esta flor, esta, diríamos, plantita que florece, que en el invierno parece que está muerta y que en la primavera, en el despertar, florece, aparecen las hojas, creo que todos lo hemos visto, es figura de la encarnación y de la Pascua. Es decir, del misterio del Verbo eterno encarnado. Y es lo que expresa la oración colecta que la Iglesia propone para el día de hoy, que ustedes siempre rezan y que es muy importante. Esto para que nos demos cuenta que tenemos que tratar de entrar al misterio y no son simplemente cuestiones prácticas, sino de manera sensible ayudarnos a entrar en el misterio de la oración con María, que por primera vez se plasma en la Iglesia, luego de la Ascensión, en el cenáculo donde se instituyó la Eucaristía, en el cenáculo María, las otras mujeres y los apóstoles oraban luego de la Ascensión, y la oración de María hizo descender ese fuego de amor, el Espíritu Santo, lo que celebramos en Pentecostés. Es decir, que esas ramas
secas, florezcan y den fruto, el amor de Dios. Y por eso es que se propone como primera lectura el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que hemos escuchado, ocurre el día de Pentecostés, la mañana de Pentecostés. Y en el Evangelio se nos propone la anunciación, la encarnación, para entrar en el misterio de María, es decir, de la obra de Dios en la mujer que está figurada en María, la hija de Sión, que es la Iglesia. ¿Y cuál es esa obra? Es la humildad que da fruto, como esa rosa que puede parecer seca, puede parecer muerta, pero en algún momento se manifiesta, despunta la belleza de la obra de Dios. Y entonces el énfasis es el hágase de María y el que para Dios no hay nada imposible. Y entonces nosotros tenemos que saber que con Dios no hay nada imposible. ¿Ustedes creen que hay algo imposible? Eso significa que la oración es para enfrentar cosas imposibles para la sola razón humana, es decir, la oración es necesario para acoger al Señor que viene, a que nosotros también, de ser secos, sin vida, heridos por el pecado, nosotros podamos renacer y ser manifestación de la obra de Dios. Eso fue Pentecostés, eso es lo que tiene que acontecer en nosotros, eso es lo que la Iglesia celebra, eso es lo que aparece figurado en Lepanto y en todas las etapas del cotidiano enfrentamiento contra el mal. Porque nosotros muchas veces no hacemos el bien que queremos, sino que hacemos el mal que no queremos. Pero esto, María, que es la que acoge al sacramento de Dios, es para que nosotros nos demos cuenta que muchas veces venimos a la fuente de la salvación y muchas veces salimos igual o peor de lo que entramos. Porque justamente para vivir los sacramentos necesitamos tener conciencia de que nuestra Madre ruega por nosotros todos los días. No es que nosotros le pedimos para que María haga algo, sino para descubrir que ella hace algo que nosotros tenemos que descubrir para unirnos a esa oración. Porque si no somos personas de oración, si creemos que la oración es algo último recurso y no nos damos cuenta que es el fundamento y el fin de la existencia y de toda la creación, no seremos ni verdaderamente marianos, ni verdaderamente cristianos, y simplemente seguiremos rutinas y no descubriremos la grandeza del don que ha hecho el Padre en su Hijo y el Hijo que nos concede a María como Madre, para que ella pueda gestarnos y nosotros ser manifestación también de su vientre, pero en este momento de su corazón también abierto, traspasado por la lanza del costado, como una espina. Pidamos pues hoy a nuestra Madre que haga de nuestra comunidad, de nuestras familias y de la Iglesia, comunidad de oración. Y sepamos que la oración de María, unida a la oración de Jesús, nunca se detiene y que nosotros necesitamos, cada vez que venimos a misa, unirnos a esa oración, pero cada vez que salimos, permanecer en esa oración. Para permanecer en ese amor es que María nos auxilia y camina con nosotros. Que el Señor misericordioso nos consuele con su presencia y que nosotros tengamos la fe viva y la firme esperanza para reconocer que nunca estamos solos. Pidamos en especial en esta tarde-noche
por la bienaventuranza eterna de nuestra hermana Julia Marcelina. Y quiero también pedir por un joven que ha fallecido el día de hoy, Adrián Roberto. Y les quiero contar un poquito de su historia, porque creo que nos edifica a todos. Disculpen si me extiendo. Este es un joven, 13 años, con un cáncer terminal y que hoy día ha partido. Y este joven, yo diría un joven de fe, sobrellevó su enfermedad con una fortaleza que para mí, que soy médico y que he visto a muchos enfermos en situaciones terminales, no era simplemente humano. Y así este joven consolaba a sus padres, consolaba a sus hermanos menores, mayor de 4 hermanos, consolaba a sus compañeros de colegio y consolaba a cuantos se acercaban a él. Y yo le preguntaba cuando lo visitaba, ¿tienes dolor? Me decía sí. ¿Tienes miedo? Me decía sí. ¿Tienes fe? Me decía sí. ¿Amas al Señor? Me decía sí. ¿Confías en el Señor? Me decía sí. Y entonces yo le respondía, tú estás más sano que todos nosotros. El Señor lo ha llamado, que lo tenga en su reino, y que nosotros también un día, cuando nos toque hacer ese tránsito, podamos tener la fortaleza para no atemorizarnos, sino al contrario, alegrarnos del encuentro con el Señor. Y María es quien nos prepara para que esa circunstancia sea de gozo. Eso es pasar del invierno de esta vida a la bienaventuranza eterna representada en esas rosas. Nuestra compatriota Santa Rosa de Lima, dominica también, como San Pío V y como Santo Domingo de Guzmán, y San Martín de Porres y San Juan Macías y una multitud de santos, ella lo tuvo claro, pero a ella le pusieron rosa no porque ella pidiera ser rosa, sino porque cuando era pequeña la veían muy bella, parecía una rosa, y de ahí en adelante con ese nombre quedó. Pero esa rosa tan frágil realizaba unas mortificaciones, que era como esas espinas, pero no por simple tortura, sino para redimir y purificar en Cristo a todos los que se apartaban de Él. Y así Rosa era caracterizada porque llamaba a la conversión a la gente. Y les comento algo más, discúlpenme que me extiendo. Visité yo por última vez a Adrián Roberto este miércoles pasado. Y entonces, ese mismo día, muy cerca de su casa, visité a un enfermo en una clínica y unos metros más allá bauticé a otro niño que recién había nacido, el mismo día de su nacimiento. Y entonces, luego de darle los sacramentos a Adrián Roberto, su mamá se acordó que quería que le bendigan el rosario de su hijo. Y entonces yo ya estaba yendo en dirección al lugar donde iba a bautizar a una niña que se llama María José, que había nacido ese día. Entonces, no sé cómo la señora llegó hasta donde estábamos por bautizar a esa niña. Y entonces participó del sacramento del bautismo y con el agua bautismal asperjamos ese rosario de Adrián Roberto que de repente lo está acompañando hasta ese tránsito para que ese cuerpo sea glorificado como el de nuestra madre. Y claro, me impresionó mucho porque yo lo entendí en relación con este rosario. Este rosario lo tengo ya ni sé cuánto tiempo, pero tiene una larga historia, porque ha habido momentos en que lo he perdido, y un día como hoy, justamente del año 2021,
había hecho una peregrinación mariana y parte de la peregrinación había llegado al santuario de Nuestra Señora de la Salette, en Francia, cerca de los Alpes franceses. Y entonces el que nos conducía de Grenoble a ese lugar que es altura, era un musulmán. Íbamos rezando el rosario en una de esas camionetas, este rosario. Y en algún momento, entre la altura y que, yo habré en algún momento perdido, diríamos, la vigilia y perdí el rosario. Y entonces cuando llego y veo, no tengo el rosario, y decía, uy, le encuentro este musulmán, lo va a destrozar. Celebré la misa un día como hoy en este santuario y al regresar ya de regreso a la ciudad, viene a recogernos ese mismo señor y yo vuelvo a ocupar el mismo asiento y encuentro el rosario. Lo que les digo es que muchas veces se me ha perdido y entonces está rehecho muchas veces. Tiene como 10 o 20 veces se han caído, se ha roto, y una y otra vez, ¿no? Y entonces, claro, yo lo tengo con mucho cariño, porque veo que es lo que hace María con nosotros. Nos cuida, nos abraza y nos conduce al Señor. Seamos, pues, gratos con el Señor que nos ha dejado a su Madre y sepamos que ella camina con nosotros, que el Señor nos dé la fe para saber que ella nos va a acompañar como a su Hijo amado hasta el momento mismo del tránsito, para que no sea un parto que no dé fruto. Claro, para ella es un parto con dolor, como le anunció Simeón. Que el Señor nos conceda a todos nosotros participar de la bienaventuranza eterna y apelamos a la intercesión poderosa de Nuestra Señora de las Victorias, Nuestra Señora de Rosario. Que así sea.